Pueden buscar en Isaías 54. Amado, Dios tiene palabra para su vida y para la mía en esta mañana. Yo sé que ustedes han pasado por momentos de transición. En momentos de transición, hay momentos de transición. El niño que va formándose, que va creciendo, que va entrando a la adolescencia, luego que va entrando ya a la juventud, y así hay transiciones. Pero hay transiciones que no solamente de crecimiento físico, sino hay transiciones porque en la vida hemos tenido circunstancias que nunca pensamos, ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a tener. Y las transiciones, amados, son difíciles, son muy difíciles. Y quiero decirle, amados, que en el mes pasado, cuando Nahum estuvo en la situación de crisis de su salud, ver su pulmón izquierdo colapsado, ver un joven lleno de vida, con ese peligro de muerte, amados, eso fue un choque muy fuerte para mí como madre, la cual yo estuve ahí al lado de él y no me quería como desprender en ningún momento. Pero luego que el Señor hizo la obra, me doy cuenta de realmente que hubo una transición y ya está el joven sano, Nahum está sano, y de repente me pasa lo que los psicólogos le llaman el second trauma vicarious, que es el efecto de un momento de dolor que tú no lo estabas esperando y de repente estoy dormida y me levanto y tengo temores, amados. Y voy a la habitación y voy, mi hijo está bien. Es decir, llega un momento que todavía estoy en la fase de transición, de saber que sí, que está bien, está vivo, está bien, sus pulmones están funcionando. ¿Por qué digo esto? Porque las transiciones muchas veces son muy dolorosas y nos impiden ver un horizonte mejor. Las transiciones son muy difíciles. Muchas veces las transiciones nos hacen llegar a buscar el consejero, porque no estamos listos para ver el horizonte que nos espera. Aquí está el pueblo de Dios. Isaías 54 es un mensaje de salvación, es un mensaje de alivio, es un mensaje de fortaleza. Amados, ¿por qué? Porque Isaías 53 habla de Jesucristo, cómo fue su sufrimiento, cómo el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él pagó un precio. Amados, cuando estuvo en la cruz, vemos esas últimas palabras, cuando el Señor dijo, Señor, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo sé que me esperaba el camino de la cruz. Es decir, hay cosas en la vida que uno no quisiera ni siquiera pensarla, pero el Señor sabía que iba a pasar por sufrimiento. Y aquí vemos a Jesús sufriendo, a Jesús padeciendo en el capítulo 53, viendo cómo tomó toda la responsabilidad. Él dijo, yo me hago cargo de todos los pecados de la humanidad. Yo me hago responsable. Yo quiero pagar, y pagó con esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero vemos en Isaías 54 que el siervo de Dios Isaías, en una forma poética, el poema le recuerda a uno esos momentos preciosos. Esos momentos, yo todavía conservo las cartas que me enviaba Pedro Julio cuando vivía aquí en Canadá. Me mandaba poesías, tomaba fotos y soñaba, es decir, sueños preciosos. Algún día nos casaremos, no sé si vamos a vivir aquí en Canadá o vamos a vivir en República Dominicana. Hermanos, y la forma poética es como una forma elegante, es una forma gramaticalmente distinta de poder llegar a la gente, de poder tocar el corazón de las personas. Entonces vemos que Isaías, de una manera poética, habla de ese pacto perpetuo de paz.
quiénes le habla? Le habla a un pueblo que ha estado cautivo en Babilonia. Le habla a un pueblo con una historia, hermanos, dolorosa, que todos conocen la historia del pueblo de Israel. Cuando hablamos de Israel, hablamos hoy de los hijos de Dios. Ese Israel espiritual somos nosotros. El pueblo de Dios estuvo en esclavitud en Egipto. El pueblo de Dios tuvo 3 enemigos fuertes. ¿Recuerdan esos 3 enemigos que habla el Antiguo Testamento que tuvo el pueblo de Israel? En un momento tuvo los egipcios, en otro momento fueron los de Babilonia, en otro momento los de Asiria. Nosotros tenemos 3 enemigos, hermanos, que están combatiendo. Hermanos, y nosotros tenemos que realmente luchar, porque hay un momento que nosotros deseamos, caemos de la gracia de Dios si dejamos que el mundo sea que moldee nuestras vidas. El mundo es un enemigo. Cuando miramos el mundo, cuando miramos la carne, cuando miramos el diablo, son 3 enemigos. El mundo, la carne. Cuando hablo del mundo, los deseos que apetecen a la vista, que uno lo dice, wow, eso me atrae todavía. El mundo, ese deseo de yo regresar. Quiero el mundo de pecado. Me hace falta el vicio, me hace falta la mentira. Y ese era el pueblo de Dios, tenía esos 3 enemigos. Tenía un enemigo poderoso, los egipcios, tenía Babilonia, tenía Siria. Y hoy nosotros tenemos 3 enemigos. La carne misma, hermano, la carne nos traiciona. Usted puede salir de este lugar lleno de la presencia del Señor y usted encontrarse en su casa una llamada que lo saque de quicio y darle lugar a la carne, y hasta ahí llega. Y usted dice, wow, pero ¿y qué pasó? ¡Qué rápido se me fue! Simplemente que usted y yo tenemos 3 luchas y estamos luchando y batallando, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el pueblo está en transición. La realidad es que el Señor le dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Qué cosa tan tremenda. Cuando usted analiza esto a la luz de lo que es Abraham y Sara. Abraham y Sara significan los hijos de la promesa. Agar, la relación de Agar, hermanos, con Abraham representa a aquellos hijos que no son de la promesa. Pero aquí vemos que Sara y Abraham envejecía y no veía que llegaban esos hijos. Envejecía y nada de hijos. Sara por igual. Dios le dio la promesa. Pero antes de darle la promesa, ¿cuántos errores cometió Abraham y Sara? Incluyendo el acceso que le dieron a Agar en la casa. ¿Cuántos procesos de transición tuvieron que pasar? Abraham tuvo que pasar una transición tremenda. Hermanos, si llegó a tener a Isaac, que fue el hijo de la promesa, representa, hermanos, aquellos hijos en obediencia que han aceptado el pacto de que Jesucristo es su rey, su Señor, de que somos hijos de Dios, hijos de la promesa. Pero hay un momento que hay que pagar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque este pueblo a quien el profeta le hablaba estaba en cautiverio en Babilonia. Amados, hoy no podemos hablar de un cautiverio en Babilonia, porque ninguno de nosotros estamos en esa situación. Pero el pecado significa esclavitud. El pecado significa estar en una cárcel. Y cuando Cristo viene, el Señor nos liberta. Y Él nos lleva, hermano, nos saca del mundo de que nos conduce a la muerte y nos lleva al mundo a un camino distinto, más estrecho, pero que nos conduce a la vida. Ahora vemos que el pueblo estaba en un momento de dolor, porque estaba en un momento donde tenía que ya prepararse para regresar a su pueblo, para regresar a Israel. Las transiciones cuestan.
El pueblo no estaba tan listo. El pueblo se quedó en esa cultura, hermano, de estar estrecho. Estar estrecho. Por eso el Señor en una le dice, no sea escaso, no sea escasa. Porque tú y yo venimos de diferentes culturas. Las culturas crean un ambiente y muchas veces aún la forma en que nos han levantado, la forma que nos han criado, nos llevan de muchísimas limitaciones que en este día el Señor te dice, suelta un poquito, salte un poco de esos parámetros tan limitados en que creciste y dame la oportunidad, porque yo quiero hacer maravillas para tu vida en este día. Yo quiero hacer cosas maravillosas, y esas cosas maravillosas que Él quiere hacer, Él le dice, ¿sabes qué? Aunque las casadas puedan tener menos hijos que aquellas que no son casadas, yo voy a hacer cosas maravillosas, voy a hacer cosas tremendas con ustedes. Qué lindo. ¿Qué es lo que notamos, hermano? Que el Señor, a pesar de nuestras infidelidades, Él sigue siendo fiel. A pesar de las luchas y las dificultades que tiene este pueblo, Él desea levantar a hombres, a mujeres, a niños que tengan una visión distinta de su vida, que salgan un poco de los estereotipos, que salgan un poco de los límites por los cuales han vivido toda la vida. No sé si ustedes han ido a esos lugares donde uno va a acampar y uno va, hermanos, y uno va, bueno, lo disfrutamos cuando fuimos con la familia Morales y ponemos esas casitas de campaña, ¿verdad? Y esas casitas de campaña nos permiten pasar una noche y tener como ese shelter ahí. El pueblo de Dios era un pueblo nómada. Era un pueblo que no tenía casas fijas, porque era un pueblo, hermano, que realmente estaba siendo atacado por los pueblos enemigos. Vivían como nómadas, sus casas eran casas de campaña, eran tiendas. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 2? El Señor le dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. ¿Y por qué el Señor quiere que esas cortinas sean extendidas? ¿Por qué ampliar una casita de cabaña? Y aún los niños me pueden entender cuando se van de camping y ahí dicen, no papi, vamos a comprar una más grande porque ya somos tanto, ya hemos crecido. Y ahí dice, oye, vamos a ampliarla, vamos a ampliar las cortinas, vamos a ampliar las habitaciones. Y dice, no sea escasa, alarga tus cuerdas. Es como que vamos a hacer una medida, tenemos una casita de campaña muy pequeñita, está muy estrecha, muy limitada. No tenemos todos los alimentos, no tenemos la casa que queremos, no tenemos el carro que deberíamos de tener. Todavía nuestra calidad de vida está muy desmejorada. Pero el Señor nos dice en este día, y no con el mensaje de aquellos que predican una prosperidad sin propósito, pero el Señor nos dice en este día, amplía tu territorio, piensa en grande, comienza a soñar. Mira, no quiero que te quedes solamente en esa casita que compraste hace 10 años. ¿No te das cuenta que ella tiene 4 hijos más? Tiene 5 hijos más. Ahí ya no van a caber. Ahora, ¿qué le dice? Bueno, ¿sabes qué? Búscate la cuerda y alarga un poquito. ¿Por qué? Porque el Señor está pensando con un propósito, bendecirte más grande de lo que tú te estás imaginando. Dios tiene propósito maravilloso. Y por eso dice, no seas escaso. Busquemos la manera de alargar las cuerdas. Refuerza tus estacas. Bueno, en los países de uno, si usted iba a un campo, le ponía un mosquitero y llegaba un momento que si el mosquitero, para evitar que los mosquitos entren, había un momento que ese mosquitero se desprendía un poco. ¿Y qué había que hacerlo? Había que reforzar un poco, amarrarlo. Quizás ustedes no experimentaron eso y ustedes quizás no tuvieron esa experiencia. En República Dominicana
sí, en esos lugares ya un poquito abandonados, o aún así en la ciudad hay mosquiteros para evitar que los mosquitos pisquen a uno. Y entonces dice, wow, pero no pude dormir porque la calor me mató. ¿Y por qué? Porque el mosquitero me cayó encima. Entonces tuve que levantarme de madrugada y tuve que coger y amarrar de nuevo. ¿Y por qué tuve que amarrarlo? Porque lo tenía encima. Es decir, una casa de campaña, tú la puedes, piensa, imagínate que te vas de campamento. Imagínate que ese campamento, la casita que compraste, se está cayendo o está un poquito floja. Y muchas veces está floja, ¿por qué? De tanto ponerla en el mismo hoyito. Y te dice, wow, pero ¿y qué es lo que dice el Señor? Amplía un poco, búscate un poquito, búscate la soga, amplía. Y en esa soga no te das cuenta que ya tiene tantos hijos. Y ya hay otras personas y tiene otros invitados. Pero también le dice, refuerza tus estacas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si Dios ha hablado a tu vida, pero a la mía ha hablado. Y me está diciendo, Belkis, refuerza el fundamento en Jesucristo. Oh, bendito sea Dios. Porque cuando tú refuerzas el fundamento en Jesucristo, nada de este mundo te va a alterar. Porque tú has puesto tu casa sobre la roca que es Jesucristo Jesús. Pon tu casa sobre la roca, ponla. Ensancha tu tienda. Pero Señor, pero no te has dado cuenta que he estado en cautiverio, he estado preso. Y ahí vemos, hermanos, el pueblo con tanto dolor. Y el pueblo dice, yo no estoy listo. Y el Señor vuelve e insiste. Y le dice, extiéndela. Pues extiéndela a mano derecha, extiéndela a mano izquierda. Y eso significa, extiéndela al norte, extiéndela al sur. Extiéndela. Porque tu descendencia heredará naciones, habitará las ciudades asoladas. Pero tú me vas a decir a mí que en un momento donde yo tengo tanto dolor, tú quieres que yo avance. Y el Señor, el mensaje en este día es un mensaje de consolación. Un mensaje que a pesar de que tú no tienes lo que debe de tener, Él está contigo. Que suelte un poco. Que mire tus parámetros, suéltalo y dale oportunidad para que el Espíritu Santo permita que tu descendencia heredará cosas maravillosas. Nosotros tenemos el caso de Mandela. ¿Cuántos años tuvo preso Mandela, Nelson Mandela? ¿Cuántos años tuvo preso Mandela? ¿Murieron los ideales de Mandela cuando él salió? Hermano, si usted cree en Jesús, pelee, luche por la fe que Dios le está dando en este día. Si no tiene historia, comience a hacer historia a través de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Mandela fue un hombre que dijo que cuando tú crees en algo, tú eres capaz hasta de morir por lo que tú crees. Si tú crees en la fe en Jesucristo, apriétate el cinturón y haz lo que tenga que hacer y comienza a desprenderte de todas las cosas que te limitan, aún en el espacio, te limitan en la forma de pensar, te limitan en la forma de tú, aún la expectativa que te hace de los demás. Amados, ¿por qué? Porque Dios quiere darte una plenitud. Dios quiere que tú seas un José. ¿Sabe lo que pasó con José? Jovencito, llamó a sus hermanitos aparte y le dijo, amiguito, vengan hermanito, yo le quiero contar un sueño maravilloso. Yo soñé que yo iba a dirigirlos a ustedes y que yo tenía una posición de poder y me veía de esta manera. Amados, porque muchas veces las luchas no vienen de afuera, vienen de adentro, vienen de la familia, vienen del hermano más querido. Amados, tomaron esos hermanos, vendieron a José. José luchó tanto, hermanos, lo metieron en una cisterna, lo vendieron hasta que llegó a parar en Egipto. Y allá en Egipto, aún en la cárcel, José le dio la talla al Señor.
sus sueños continuaban. Porque aunque la cárcel era física, pero su mente y su corazón no estaban encarcelados. Muchas veces nos encarcelamos por el pasado. Alguien me violó, alguien me dañó. Soy así porque es que en la historia generacional de mi familia es que todos roban y yo tengo que seguir continuando robando. Es que somos así porque yo descubrí esto y lo otro y por eso es que ahora yo no logro avanzar. Y el Señor te dice en este día, rompe todos esos esquemas. Rompe esa cultura de la estrechez. Comienza a afirmar a Jesús y comienza a afirmar esas estacas de que tú vas a ser alguien que Dios va a levantar. Posiblemente, como decía en el mensaje escrito, posiblemente tú no vas a regresar a Ecuador. Posiblemente mis hijos no van a regresar a República Dominicana. Pero te voy a decir algo. Aquí en Canadá, Dios está esperando levantar niños, jóvenes, adolescentes y aún adultos que nos convirtamos en el Daniel allá como estuvo Daniel en Babilonia. Aleluya, él no regresó, pero donde iba Daniel era un hombre que representaba muy bien el reino de los cielos. Porque si iba a tomar un curso de administración, lo buscaba la manera de ser alguien que impactara para que Jesucristo sea conocido. ¿Por qué? Porque le dio la talla, no se avergonzó del Señor. Si tuvo que orar en público, lo hizo, no se avergonzó del Señor. Hermanos, como le pasó a Timoteo. Y yo creo que en esto he estado recalcando semana tras semana. ¿Por qué? Porque hay una herencia. Dice, yo voy a permitir que tu descendencia herede. Y Pablo les recuerda a Timoteo. Timoteo, afirma, recuerda, no te desanimes, muchacho. Yo sé que tú estás pasando tu momento difícil, pero hey, wake up, levántate, sacúdete, vuelve. Mira, piensa, comienza de nuevo a soñar, le dice. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, nosotros no podemos tener los sueños estancados. Tenemos que soltarlo, tenemos que darle oportunidad. Amados, para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. José le dio la talla. José, a pesar de estar preso, fue el hombre que se convirtió en el administrador. ¿Por qué? Porque Dios le da sabiduría. Hermano, si usted le pide a Dios sabiduría, Dios le va a dar sabiduría. Pero ¿qué Dios quiere? Amados, Dios quiere que convertirnos a nosotros en esposa de Él. Porque la iglesia representa a la esposa del Cordero. Por eso es que en el versículo 4 de Isaías 54, Él le dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrá más memoria. Ahora cambia un poco el panorama. Ahora le dice el Señor, yo te veo a ti, Israel, como una mujer que ha sido abandonada, como una viuda, como una mujer que se siente despreciada por su pareja. Hermano, y eso es triste, cuando hay relaciones que se ven bonitas, pero son nominales. Nos agarramos de la mano, pero ella duerme en una cama y él duerme en otra. ¿Usted cree que esa es la relación que tipifica a Cristo con la iglesia? No, la relación que tipifica a Cristo con la iglesia es una relación real, verdadera, un matrimonio, amado, donde uno pueda, la esposa hacer ese sostén y el esposo hacer ese sostenimiento de la esposa, donde ambos. ¿Por qué? Porque dice aquí que no temas ni te sientas en vergüenza. Quizás usted ha tenido un pasado hermoso, gloria a Dios, pero hay muchos de nosotros que nos daría vergüenza que nos saquen nuestro pasado, y me incluyo. ¿Por qué? Porque en el pasado hicimos cosas que a Dios no le agradaban, pero qué lindo es el perdón de Dios, que el Señor no mira nuestra falta. El Señor le dice, no te avergüences,
y la ve como una viuda. ¿Sabes? Una viuda es alguien que ha perdido a alguien, es alguien que ha perdido a un esposo. Y esto me pone a pensar, hace algunos 14 o 15 años, yo venía de una misión en Ottawa, y no recuerdo si era que salía de Ottawa hacia acá, y venía en el bus, y justo me senté al lado de una señora mayor, y la señora mayor me puso conversación, y la señora mayor me dice, mi marido acaba de morir. Y yo traté de darle consuelo en mi poco de inglés que sabía. Y ella me dice, pero te voy a decir algo. Una de las cosas que más me duele es que yo nunca aprendí a manejar. ¡Qué problema tan grande! No aprendí a manejar y ahora no hallo ni cómo hacer la compra para la comida. Me quedó eso en el corazón. Y ella me decía, las mujeres tienen que aprender a defenderse, tener su trabajo, tener de qué vivir, aprender a manejar, porque no saben si en algún momento le puede faltar esa pareja. Ella le dolía porque ella se sentía imposibilitada, ya no podía ni siquiera hacer esas compras que acostumbraba, ya no podía contar con el apoyo del esposo. Aquí el Señor le dice que como una persona viuda. Mas sin embargo, hay una promesa que Dios le da para todos. Y tú puedes leer el versículo 5 que dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Qué promesa tan grande. Ahí no dice, no te vea como mujer, ni te vea como hombre. Le está diciendo a la iglesia, les doy la promesa de ser un marido responsable con ustedes. Les doy la promesa de que voy a ser un marido protector. Los quiero cuidar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llenar todos los espacios vacíos que hay en nuestras vidas. No importa si son emocionales, no importa del tipo que sea, Él quiere ser esa figura de protección para nuestras vidas. Y es tan lindo cuando uno tiene al Señor, que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, dice, ¿sabes? El que tenga esposo, viva como el que no tenga. ¿Tú sabes por qué? Porque muchos adoran, invocan, sus vidas dependen es de una pareja. Y el Señor le dice, olvídate de eso. A través de Pablo le dice, el que tenga esposa, que viva como el que no la tenga. ¿Por qué? Porque lo más grande, hermanos, es que Jesús sea ese que va a guardar nuestra vida. Y hay promesas. En el Apocalipsis está lleno de promesas de que tú y yo somos la iglesia, que va a haber esa boda del Cordero. Por eso dice que esas oraciones santas de los justos es esa novia que la sube como ese olor fragante a la presencia del Señor. Amados, pero vemos el pueblo, hermano. Vemos un pueblo en transición. Vemos un pueblo donde el Señor lo ilustra, le da promesa. Y dice que como mujer abandonada y triste, como una esposa repudiada, Dios viene y no importa que ha sido repudiada, la toma. No sé si ustedes han leído el libro de Oseas, del profeta menor Oseas. ¿Usted sabe lo que ocurrió con Oseas? Oseas, un hombre de buena familia, de buena trayectoria. Pero Oseas, el Señor le dice, yo quiero que tú vayas y vaya a una plaza y te busque a una prostituta. Tú te vas a casar con una prostituta. Y ella viene y se casa con Gomer, y viene Oseas y se casa con una prostituta en obediencia al Señor. Pero llegó un momento que la prostituta volvió de nuevo y le fue infiel a Oseas. Y el Señor le dice, solamente Oseas quería ilustrarte que así son ustedes. Ustedes son unos infieles. Y encima de los infieles le dice, ve, busca a tu mujer de nuevo. ¿Por qué?
Porque el Señor, representando a Osea, está diciendo: no miro tu condición de pecado, no miro tus errores y tu falta. Yo sigo siendo fiel contigo. Yo sigo siendo fiel, que esos análisis los puedo cambiar para que él no sea tocado por el cáncer. Yo soy tan fiel contigo que yo tengo cuidado de tu familia. Yo soy tan fiel contigo que aunque esté en valle de sombra de muerte, no te tocará, porque yo ahí habitaré contigo. Y eso lo hace el Señor. Pero hermano, qué lindo que el Señor, hablándole al pueblo, en el versículo 9 le dice: yo quiero que tú recuerdes que así como yo juré a Noé que yo no iba a destruir el mundo por agua, yo juré eso. Quiero que tú recuerdes eso, porque así como juré que el mundo no será destruido por agua, así yo casi juro, así yo lo prometo, así me comprometo a cuidar de ti. Oye, pero no es una cosa para uno salir de aquí lleno de la presencia de Dios y pensar que hubo un momento que los apóstoles, sus discípulos, tenían miedo porque sabían que el Señor iba a morir. Y el Señor, ¿qué hizo? Le dijo: no se preocupen, yo voy a enviar el Consolador, al Espíritu Santo. Él va a ser ese Paracleto. Y aún el Espíritu Santo te va a poner las palabras correctas con tal de guardar tu vida. Y no vale la pena tener al Espíritu Santo. Vale la pena. Y en el versículo 11, el Señor es tan hermoso que reconoce. Hermano, es triste, hay situaciones difíciles, hay momentos que uno no le pregunte a nadie el por qué está separado. No le pregunte a nadie el por qué no tiene pareja. ¿Sabes por qué? Porque hay una explicación y es Dios que la tiene. Usted no sabe la carga. Nosotros no estamos para ponerle carga a nadie. Nosotros estamos para, cuando veamos a alguien, quitarle la carga. Hermano, no es volvernos apático porque tú y yo estemos bien. Hay que quitar la carga. Pero la manera que el Señor habla, le dice en el versículo 11: pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿Sabes que cuando uno comienza a caminar con Dios, aún en medio de todas tus limitaciones, Dios hace que lo poquito te aproveche? Dios hace que tú te mantengas en una posición, hermano, donde aún la parte física, Dios quiere verla, que tú la veas bonita. Dios quiere que tú disfrutes. Así como está dándole una promesa, ¿le está hablando de qué? Le está hablando de puertas, le está hablando de muros, le está hablando de zafiros, está hablando de cosas físicas. No es verdad que el cristianismo es símbolo de una pobreza, que hay que hacer un voto de pobreza y que todo tiene que ser atrasado. Si Dios te da la oportunidad de bendecirte, es porque Él lo hace, y lo hace para que tú glorifiques el nombre del Señor, porque Dios es el dueño de oro y de la plata. Pero una prosperidad con propósito Dios le está dando, cosas físicas, materiales. Pero en el versículo 13 le está diciendo: todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Usted quiere más bendición? Que usted sabe que sus hijos salen a la universidad y salen a las escuelas, y que usted esté con una cobertura especial y diga: Señor, libra a mis hijos de malas influencias. Trata tú de formarlos. Qué maravilloso. Porque la promesa que les hace eso: yo soy que le voy a enseñar, dice el Señor, a tus hijos. Con justicia será adornada y ellos estarán lejos de opresión. Hubo un momento donde Pablo estuvo preso en Roma, pero algo decía Pablo y le mandaba a decir: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Tú y yo tenemos acceso a esa palabra divina. Tú y yo tenemos acceso. Y hoy el Señor nos dice: levántate, ensancha tu territorio,
ese terreno, amplía la mente, aún amplía la forma de tú negociar con tus hijos. Amplía el respeto hacia los demás. Uno de los problemas que tenemos los hispanos, que todavía no hemos alcanzado, es respetar nuestra diferencia. El hispano todo lo toma a pecho y a personal. Y el Señor quiere que ampliemos nuestra forma de pensar de tal manera que podamos cohabitar aún siendo distintos. ¿Sabe? Yo veo las cosas distintas, pero hay una unidad en medio de la diferencia. Hay un respeto y una unidad. Y cuando eso pasa, amados, las promesas de Dios son tan grandes que el versículo 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y tú quieres una herencia más grande que esa, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Usted sabía que a Job le dolió muchísimo lo mal que hablaron sus amigos. Y cuando usted lee el libro de Job, él no tanto se queja porque murieron sus hijos, porque perdió todo, porque está enfermo. Él se quejaba por el dolor que le causaron esos llamados amigos. ¿Por qué? Porque la lengua muchas veces se convierte en un arma. Y hoy hay muchas armas que pueden destruir a la humanidad. Hay armas que son silenciosas. Usted sabe que hasta un polvito puede destruirnos. Usted no sabe que hasta algo que le echen al agua. Usted no sabe que hasta una vacuna que usted se está inyectando para evitar una enfermedad, muchas veces usted no sabe. Usted no sabe cómo vivimos en un mundo de tanta y tanta maldad. Pero el Señor aquí nos hace una promesa y nos está diciendo que ninguna arma forjada va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios va a tener un detector de misiles. Y cuando el enemigo quiera mandar ese misil y quiera traerlo, va a haber algo que te va a impedir que toque tu vida y la de tu familia. Porque el Dios Todopoderoso lo ha prometido y Él no es hijo de hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para mentir. Él ahí dice: no me importa que te haya fracasado, que haya tenido problemas, que esté entre ahí, que no sale el back and forth. Dice: levántate en este día, amplía tu territorio, comienza a hacer un hoyo más profundo. Y si ese hoyo está flojo, mueve tu casita, tu tienda, y busca un lugar donde ese hoyo sea firme, lo que es el fundamento de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú puedas conocer a Jehová en amplitud, para que puedas vivir una vida de santidad que a Dios le agrade. Yo quiero que te ponga de pie.